Tenemos esta mañana también el pastor Juan Carlos Faría, que ha venido de España, de la ciudad de Vilanova, ¿no? ¿Es así? Vilanova, Barcelona. Así que es el que tiene el segundo taller, Juan Carlos. Muchas gracias, podemos recibirlo. Gracias, muchas gracias. Estoy feliz de poder estar acá. Créamelo. Porque ¿cómo uno puede estar de otra forma cuando es convidado a una fiesta? Usted sabía que esto es una fiesta, ¿no? No sé si se enteró. Estas son una de las 3 fiestas que Dios nos convoca para que podamos estar juntos. Así que estamos felices de poder estar aquí. Y aprecio tanto los aplausos. Créame, no le voy a pedir, si es para el Señor, que sea más fuerte, porque yo sé que para el Señor es más fuerte. Pero yo aprecio los aplausos que usted me da y me gozo en los aplausos que usted me da, porque es una muestra de su cariño, créamelo. No pretendí el segundo, solamente quise ser sincero a lo que recibo de su parte. Permítame, a través de esta fiesta, en la cual Dios se regocija de estar, porque Él la convocó. Por lo tanto, cuando estamos viniendo a este lugar, no solamente estamos honrando a los anfitriones. Si usted está pensando que está haciendo eso, bien que lo hace, porque está bien. Recuerdo en tiempos atrás hasta tomábamos vacaciones y dejábamos las vacaciones para poder participar de las fiestas. Pero ¿sabe qué? La fiesta la convocó Dios. Por lo tanto, su presencia en esta mañana no está alegrando solamente el corazón de los anfitriones, nuestros hermanos Eduardo Pierini y el hermano Rubén Lorenzín y todos aquellos que han puesto tanto de lo suyo para que esto pueda ser posible. Es que Dios convocó esta fiesta. Al estar usted dejando atrás pastores, obreros, ministros de Dios, que cada uno lo somos en la medida del don que Dios nos dio, no estamos agradando solamente a la invitación, estamos honrando al invitador. Y Él decidió hacer fiesta. Y yo le digo, cuando Dios decide hacer fiesta, no la suspende. ¿Se recuerda cuando invitó a las fiestas? Y alguien se empezó a excusar, no, tengo culto, perdón, tengo trabajo, tengo que hacer una cosa, tengo que otra. Yo soy muy responsable, ¿sabe Dios? Y Dios te dice, pero yo te estoy invitando a la fiesta, es mi fiesta. ¿No querés venir? No importa, yo la fiesta no la suspendo, la voy a hacer con los que están. Y esto es una fiesta. No sé cómo usted lo toma. ¿Será que yo a 11.000 kilómetros de acá, cada vez que lo veo y cada vez más, no sé si es el abuelaje o los 65, pero yo miro sus rostros y para mí reflejan esa gloria de Dios que a veces en la rutina vamos perdiendo? Y tanto aprecio la obra de Dios en su vida. De allí los abrazos y toda la expresión. Así que quiero anunciarles a mis hermanos de España que me han enviado un lugar que hace 9 meses que estamos con mi esposa. Ya voy a empezar, pero déjeme, estoy feliz. ¿Me permite? Nos han recibido tan bien, con tanto amor. Y ¿sabe? Dios está.
no hay tierra dura. No, es duro. No. No hay tierra dura. Dios no tiene problema con lo duro. Para mí no hay nada duro. Así que me han recibido hermosamente a mis hermanos de España, a toda España, a Galicia, a Asturias, a Barcelona, a mis hermanos de Portugal, a los altares que están en Italia, a aquellos que están aún pocos, pero una luz encendida en lo que yo conozco en Alemania, a los de Asia, a los de la Florida, que con tanto amor nos cobijaron, Atlanta, una iglesia madre que han sido para nosotros. Permítame, estoy feliz. Yo cuando uno llega a una fiesta y se empieza a ver con todos y dice, ¿qué tal? ¿Qué tal? Estamos tan felices con mi esposa de estar acá. Y felices de poder compartir, de poder estar. Claro que es una responsabilidad. Pero los hijos de Dios toman responsabilidades. Debemos, como decía el pastor David Ferreira, tomar responsabilidades, asumirlas y enfrentarlas. ¿Usted qué dice? Eso es. Y claro, el título de esta fiesta, vio que dice, cuando le invitan a una fiesta, dice, bueno, mire, si viene vestido de esta forma o si trae esto, bueno, ahora nos invitan a mirar lo que el Espíritu indicó a aquellos que abrieron sus corazones para que nosotros podemos estar aquí. Por lo tanto, no podemos estar ajenos y seguir la guía del Espíritu que indicó a aquellos que pusieron referencia de lo que el Espíritu de Dios nos invita a meditar. A tal punto fue, y me quedo tranquilo, que el primer orador anoche, nuestro hermano apreciado obispo Nelio Pérez, nuestro querido hermano David, también hicieron referencia. Nos invita a meditar en este tiempo donde nos hemos reunido como pueblo de Dios. Y quiero seguir meditando sobre el lema, porque es un lema, creo que fue dado por Dios. Lo tenemos ante nuestros ojos y estuve pensando, porque el legado muestra una similitud y un paralelismo con lo que es la herencia. Parece que fueran cosas iguales. Hay una similitud y ahí se puede entremezclar, porque en cierta forma, cuando entran a accionar ambos, un camino lo recorren juntos, herencia y legado. Primeramente, quisiera expresar que para que exista un legado que es el núcleo a lo cual nos vamos a referir o nos estamos refiriendo, tiene que haber un legador. ¿Quién es el legador? El que lo da. Está de acuerdo conmigo, un poco como lo expresaba nuestro hermano. Pero a su vez también tiene que haber lo que dice la palabra, que la amplía. Tiene que haber un legatario, que es aquel que lo recibe, quien lo toma. Y para que algo se ubique entre medio, que es la transmisión, que es lo que ejecuta de la mano del legador al legatario, ese legado, porque ¿qué es legado? Tiene que haber un transmisor, alguien que lo transmite. Es claro el título, transmitiendo el legado.
Tiene que haber uno que lo realiza. Alguien que está transmitiendo algo como una emisión, como usted escucha la radio, ya sea radial o visual. En el caso del legado son dos cosas que caminan juntas, lo que uno habla y lo que uno muestra. Y el que lo escucha tiene que tener la misma sintonía para poder recibirlo. ¿Está de acuerdo? Usted quiere escuchar una transmisión, tiene que estar sintonizando lo que aquel que está transmitiendo y ponerse en la sintonía. Así que tenemos la transmisión y el legado. El legado es la cuestión. Pero debe haber un legador y un legatario. Hay mucha similitud entre la herencia, y permítame detenerme antes de entrar en lo que también el Espíritu Santo a través de nuestros hermanos nos animaron a llevar a mirar las Escrituras, pero déjeme marcar por un instante lo que es la diferencia entre la herencia y el legado. Pareciera que la herencia, mientras nos muestra que, pareciera, que es la simple portación del apellido, lo cual me faculta para recibir la herencia. La puedo recibir por apellido. Y ser la casa, estar en la casa, estoy en la casa, tengo el apellido, tengo que recibir la herencia, escúchame. Y ser de la casa me da el derecho de la herencia, pero en el caso del legado es la expresa voluntad del legador, que puede hacer que te entregue algo aún sin tener el apellido. Sabemos que en muchos casos naturales y aún bíblicos, para darle un aspecto religioso, que en muchos casos la herencia recibidos por aquellos de la casa no fueron administradas correctamente, no por voluntad propia, sino porque a lo mejor en ellos no estaba el llamado para la continuidad de lo que habían recibido. No sé si me puedo expresar, ¿no? Un hombre trabajó en una zapatería toda una vida, tuvo hijos y pensó que por el hecho de que ahora él ya terminaba, le iba a quedar a los hijos la zapatería. Los que estaban en la casa recibieron la herencia, pero no tenían el llamado para eso. La recibieron, la disfrutaron, mientras estuvieron en la casa la disfrutaron, pero no eran llamados para agarrar la zapatería. Lo mismo pasó, y hay referencias, los hijos de Elí, los hijos de Samuel. No es por portación de apellido, es muy distinto al legado. Es algo totalmente distinto, porque más en este caso estamos hablando de alguien que el legado es espiritual. ¿Y quién puede manifestar las cosas del Espíritu sino aquel que es Espíritu? No es por voluntad propia. El legado es el deseo expreso del legador de que tal legatario reciba el legado. ¿Y qué referencias hay al respecto? Tenemos casos bíblicos. Tenemos muchos casos en los cuales las Escrituras nos dan el ejemplo. Uno de ellos, el rey David. El profeta se presenta en la casa, hace reunir a todos los hermanos, habla con ellos y les dice: Dios ha escogido a uno. Dios ha escogido a uno de esta casa. Y he venido con mi cuerno para hacer lo que Dios me ha pedido. Bueno, ustedes conocen la historia, ¿no? Pasaron todos los hijos mayores
Pasaron los hijos mayores de la casa, y pese a que en ellos había un buen parecer ante los ojos de todos los que estaban en la casa y de todos los que estaban presentes, aún creo que hasta el mismo profeta pensaba, no, este es este. Y Dios le dijo, no, porque yo no miro lo que miran los hombres. Yo no estoy mirando lo que miran los hombres, yo miro el corazón. Y ahí teníamos toda una historia, teníamos portación de apellido de los hijos de Isaí, y teníamos el nacimiento correlativo. Pasó el mayor, Dios hizo llamar a todos. Pasaron los hijos mayores, y pese a que en ellos había un buen parecer ante los ojos de todos, Dios hizo llamar por medio del profeta al hijo menor. Conocen la historia, David, que como estaba tan lejos aún ni lo tenían en cuenta. Dijeron, no, si viene el profeta a casa es porque realmente tiene que ser de la casa. La razón, los de la casa no servían. Sí, servían. Estaban alistados en el ejército de Dios. David los encuentra peleando por la causa de Dios. Gente que amaba a Dios, gente que estaba identificada, no eran malos, no dice en ningún momento que era gente mala. Era gente que estaba identificada con lo que Dios quería, dispuestos a la batalla, a luchar por lo que tenían, por su pueblo, por todo. La diferencia era que el legado o lo que Dios quería para esa casa, para ese pueblo, para esa ciudad, para esa nación, era escoger a uno que Dios había tenido en cuenta. Para los de la casa, lo correcto ante sus ojos era que el mayor o los subsiguientes a este fueran los escogidos, pero Dios lo hizo con el menor, al punto de mandarlo a llamar. Le dijo, pero falta alguno aquí, tráiganlo. La diferencia de lo que piensa el hombre en su buen deseo, en su mejor manera de servir, en su buen propósito, a veces no es lo que Dios quiere, no es lo que Dios desea, porque está mirando mucho más adelante. Si legado, hermanos, significan apellidos, nuestra visión o legado terminaría con el apellido Miller. Si eso es lo que para nosotros parece legado, terminaría allí, si es por herencia, si es por portación de apellido. Si legado significa solo hijos en la sangre, escuche, Jesús hubiera tenido un hijo. Pero el legado no es eso. No son los escogidos por sangre. No son los escogidos por carne. No son los escogidos por voluntad de hombre, nos dice estos tres. Juan capítulo 1, versículo 12. No son los escogidos, no son los nacidos. Porque el legado al cual me estoy refiriendo es nacido, como decía el hermano, en Dios. Y Dios es espíritu. Por lo tanto, los hombres de Dios lo transmiten, lo anuncian. Son los vasos que rebosan, como dijo David, mi copa está rebosando, y de eso que rebosan, de ese legado, es lo que los hombres beben, pero aún ni ellos, con todo, me imagino, Elí, el deseo, Dios mío, ¿cómo hago? Samuel, ¿cómo hago? Son mis hijos, ¿cómo hago?
pero no caminaron los caminos de Dios. No estaba en el corazón del profeta. Los hombres de Dios lo transmiten porque es la copa que está rebosando y que fluye a través de ellos. Puedes beber de eso, puedes tomar de eso. Su rebosar puede ser muchísimo, pero si bien estás tomando de ese legado, todavía no te pertenece. Por eso vamos a entrar inmediatamente, así como lo hizo nuestro hermano David, a tomar como referencia, que es cierto, fue de Dios, Eduardo, lo de Hebreos. Ellos son cartas escritas a la vista de todos en su decisión de seguir este legado. Pero es Dios quien lo da y quien lo provee. Y guárdese esta palabra. Deseo tomar esta mañana, como lo hizo mi hermano, aparte de resaltar la diferencia entre la herencia que entienden los hombres y lo que es el legado. Porque en cierto momento es como si caminaran juntas y eso trae a confusión. Me hace imaginar que tengo derechos de apellido, pero va más allá de eso. Esaú se apellidaba el hijo de Isaac. Pero fue escogido Jacob. ¿Qué lo consiguen entonces? Lágrimas, ruegos. El venir aquí adelante, la visión, el legado es llorar, como nos catalogan a veces, tan emocionales y benditas emociones. Son ruegos, son súplicas. Convencen eso al corazón de Dios y entonces tomo el legado y me lo da porque le lloro. Venimos, nos postramos, lloramos, clamamos, gemimos y entonces lo conseguí. No, por lo menos lo que yo aprendí. Ruegos y súplicas es la expresión. Dice que Jesús, el libro de Hebreos, en los tiempos de su carne, ofreciendo con ruegos y súplicas, la oración a aquel que lo podía librar de la muerte, fue oído por su temor reverente. Hay algo que es puesto por el legado. Ese temor donde comienza la sabiduría de la revelación de Dios, que es muy distinto a conocimiento. Si lágrimas hubieran sido, inmediatamente 6 capítulos después, dice que Saúl procuró tener la herencia con lágrimas. Si lágrimas. Si estructuras, si formas de culto, si cantar canciones lentas, eso es adoración. No. Nos sugiere el Espíritu al principio de la invitación a estas conferencias vino acompañada por una palabra en el libro de Hebreos, que luego no se repitió en las otras invitaciones, pero que estando allí en España, el Espíritu de Dios comenzó a hablar a mi corazón de esta misma persona a la cual te referiste, David, Abraham. Por lo tanto, deme un poquitito más de tiempo, porque uno de los hechos más importantes que nos muestran las Escrituras
con respecto a lo que es algo que hemos recibido a través de lo que tenemos como visión. Uno de los hechos que muestra como de más importancia en toda la historia de Abraham, comenzando desde su salida, que también la expresó mi hermano David, es el sacrificio de adoración y el legado, cuando se transmitió el legado. Y quisiera considerarlo porque es el momento en que la culminación de la visión, de la promesa y del juramento se juntan todos en un monte, que luego fue conocido como el monte de Sión. Un monte que Dios escogió. En realidad ahí es Moriah. Pero luego se convertiría en el monte de Sión, ese gran monte que estaba en Jerusalén y que Dios dijo: yo de todos los montes a los cuales aprecio en gran estima de todo mi pueblo, estimo uno. Este es el monte que estimo, el monte de Sión. Allí es donde en una noche, capítulo 22 de Génesis, conoces muy bien la historia, creo que la habrás leído muchas veces. Pero vamos a ir tomando de la historia que comienza en el capítulo 22 del libro de Génesis algunos pasajes para resaltar aquello que quisiera en esta mañana poder compartir o transmitir. Había salido de Egipto, de Harán. Había obedecido. Había mostrado con su obediencia y peregrinaje y espera la promesa de Dios, creyendo a Dios, como decía nuestro hermano y como dice la Escritura. 25 años esperó hasta que el hijo nació. Anteriormente, Dios había hablado con él, él le creyó a Dios, como lo escuchamos hace unos instantes, y se convirtió en un hombre que levantaba altares, un hombre acostumbrado a los altares. Donde iba, tenía un altar. Y a la edad de 60 años, después de no solamente haber recibido la promesa, sino también el juramento. Dos cosas, la promesa y el juramento, algo que él tenía en sus manos. Dios le pedía, después de esperar 25 años, una vez nacido el hijo, acariciada la promesa, creyendo en la esperanza de aquello que iba a suceder, que sacrifique a su hijo. Allí estaba y le dice, versículo 2, capítulo 22, toma ahora a tu hijo, tu único o amado, como dicen otras, tu hijito, a quien amas, vete a la tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Abraham se levantó muy de mañana, no dijo nada, ensilló su asno, todo lo que él tenía prácticamente dormía. Seguramente habrá mirado sobre su campamento, sobre sus tiendas, sobre sus edificios, sobre todas las riquezas, sobre la bendición de Dios
que se había cumplido a partir de esa promesa que Dios le había dado en el capítulo 12. Miró sobre todo eso. Riquezas, tiendas, los edificios de aquel entonces, bienes, todo lo que había conseguido. Ensilló su asno, tomó consigo a 2 de sus siervos y a Isaac su hijo. Después no mandó a ningún siervo, dice que él mismo cortó la leña para el holocausto, se levantó y fue al lugar que Dios le había dicho. Ahí comienzas a ver un poco la figura de los legadores, de aquellos que transmiten, no que pueden concederlo, porque vas a ver al final qué es el legado, pero son de aquellos que muestran con sus acciones la prontitud con la cual obedecen a Dios en la confianza de que es Dios quien está detrás de la cosa. Cuando Dios le pide algo a ellos, estos legadores no mandan a otros que lo ejecuten, lo hacen ellos, lo toman ellos. Se levantó muy de mañana. Fíjate todos los verbos, las acciones que se producen. Ensilló su asno, tomó consigo a 2 de sus siervos, lo levantó a Isaac su hijo, fue, cortó la leña para el holocausto, se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. No era un lugar cerca, como vamos a ver, era un lugar alejado. Pero los legadores escogen hacer su adoración en el lugar que Dios indica. Una de las razones, pese al gran esfuerzo que significa a nuestros anfitriones poder estar con todo esto aquí que usted ve también atendido con la mejor voluntad, es justamente porque obedecen y estamos en el lugar que Dios indica que nos reunamos. Empezaron a caminar. Al tercer día, después de caminar, Abraham alzó sus ojos y vio de lejos el lugar. Entonces, Abraham le dice a sus siervos: esperen aquí con su asno. Esperen aquí con el asno. Yo y el muchacho, yo y el legatario iremos hasta allá. Adoraremos y volveremos a vosotros. Abraham comenzó a dejar de poco, los legadores comienzan a dejar de poco. No les mencioné a una que quedó atrás. Y fue a Sara, la mujer. La mujer, déjeme entrar en las tipologías. La mujer es figura ¿de qué? De la iglesia. Estos delegadores dejaron a la mujer atrás, a donde nacen los legatarios. Porque su propósito es estar en el lugar que Dios indica que estén. Él sabía que Dios cuidaba, que Dios iba a cuidar de todas las bendiciones que le había dado, inclusive de su mujer. Allí quedó, pero trajo a sus amigos, y parte de este camino de legatario se camina con amigos pocos, siervos fieles. Algunos quizás parecen un asno,
Pero saben, tienen una particularidad, ayudan a llevar la leña y no saben qué ayuda son. Parecen burros de trabajo. No saben lo que significan. Pero llega un momento, después de 3 días, camino al lugar, que los legadores deben dejar aún eso. Las bendiciones, todo lo que Dios le dio, su esposa, sus amigos, sus siervos, las ayudas, y emprender el camino al legado, en busca del legado, solos con la promesa y la palabra de Dios, la cual están dispuestos a sacrificar. ¿Por qué? Porque Dios se lo pide. A ese tercer día, ya después de caminar, Abraham podía haber dicho: no, para. Yo tengo una palabra, estoy tocando la promesa, estoy creciendo, me está yendo bien y aparte Dios tengo un juramento. Lo podía haber hecho. Pienso en mi imaginación, ya que esa historia no la conozco, que quizás Dios, respetando su palabra, hubiera dado continuidad de darle la tierra, pero no hubiera obtenido el legado. El legado. Comenzó a caminar los dos solos, 3 días más, creo. Después tomó Abraham la leña, dice, una vez que le dice, versículo 5, les dice a sus siervos, a sus amigos, su gente de confianza: muchachos, este es un camino que yo tengo que ir, pero a esta altura del partido, le voy a decir, se cree que para aquel entonces, Abraham, que tuvo a Isaac cuando tenía 100 años, en ese momento podría llegar a tener entre 130, y aunque usted no lo crea, Isaac entre 25 y 35 años. Así dicen los sabios. Un muchacho para él, porque sabe, Isaac se casó a los 40. Y sucede inmediatamente, si usted sigue la historia, después que ocurre todo este hecho tan conocido como usted, pero que yo quiero entrar un poquito más profundo. Se casó con Rebeca a los 40 cuando su mamá había muerto. Algunos piensan que Sara sabía lo que iba a hacer Abraham. Y continuó este legador, este hombre embebido con el legado que sabía cuál era. Por eso Jesús se atreve a decir que Dios, el Padre, no era el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Era el Dios de Abraham, como decía nuestro hermano que transmitió. Él se mostró como el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Dios no hace un globo generacional, se manifiesta en cada generación para que ese legado, que ahora lo vamos a ver, permanezca como el deseo de la bendición que quiere traer sobre todas las familias de la tierra. Tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac. Semejante leña para hacer un sacrificio, se puede imaginar que un muchachito no la puede llevar,
tiene que ser un hombre. Un hombre que había visto a Abraham transitar por esta vida, 25, quizás 30 años, donde el padre Abraham le fue transmitiendo, habrá participado de altares, de las comunicaciones, de las predicaciones, de los encuentros que Abraham había tenido con Dios. Y le iba transmitiendo, y le iba dando, y le iba dando, y le iba dando. Pero ahora llegaba el momento del legado, que eran más que palabras. Era el momento donde a Isaac tenía que también él adorar. Por eso la palabra fue adoraremos. Adoraremos, tú y yo. Entraremos en otra nueva etapa, entraremos en la etapa del legado, entraremos en la etapa donde no solamente será el Dios de Abraham, sino será el Dios de esta generación, será el Dios de Isaac, como luego lo fue el Dios de Jacob, que también tuvo que tener lo suyo. Comenzaron. Tomó Abraham la leña del holocausto, versículo 6, y la puso sobre Isaac, su hijo. Luego tomó en su mano el fuego y el cuchillo y se fueron los dos juntos. Cuando Isaac vio todo esto, le dice a su padre: Padre. Y él le respondió, el original dice: aquí estoy, hijito querido. Tengo mi aprecio sobre ti. Aquí estoy, hijito. Isaac le dijo: tenemos el fuego. Tenemos la leña. Y aquí, perdón los que filman, el legado comienza a brotar. Pero ¿dónde está el Cordero? Papá, el Cordero. ¡Fuego! ¡Tenemos el fuego! Papá, tenemos las bendiciones ahí atrás. Tenemos las riquezas. Tenemos los edificios, las tiendas, tenemos todo. Tenemos la leña. Podemos predicar de la cruz, tenemos la leña. Tenemos el fuego, la intención, tenemos la pasión. Pero papá, siempre me dijiste que adorar sin Cordero no es adoración. No es adoración. Porque adoración no es música. Adoración no son canciones. Dios no busca música. Dios no busca canciones. Dios busca adoradores. Como decía mi hermano, aquellos que están dispuestos al sacrificio, a entregar todo. Saúl lo sabía. Cuando pidió a alguien para que moviera los aires de su cabecita pobre, atormentada, le dijo: búsqueme a alguien que toque. ¿Alguien que toque? No, a alguien que sepa tocar. Música. Los cielos están llenos de música.
Dios necesita música. Él dijo, yo estoy cansado de sus canciones, de sus músicas. Los cielos están llenos de melodía, tienen coros de ángeles que alaban con la música perfecta que no podemos brindar. Si necesitaría músicos, mire, prenda un poco los grandes músicos, hay músicos pero Dios busca adoradores. Entonces le dijo, vamos, dime, papá, tú me enseñaste siempre, tú me fuiste transmitiendo que puede estar el lugar que Dios no indique. Puedo conocer el camino. Podemos tener el fuego, el deseo, las piedras, la leña, que no es poca cosa. El fuego no toma su potencial si no hay leña. Pero papá, tú me enseñaste dónde está el Cordero. Tenemos todo. Siguieron caminando. Y ante esta pregunta, Abraham le responde, hijo, en estos momentos, en esta situación, en este altar, en este extremo, en este sacrificio, el único que puede proveer el Cordero es Dios. Iban juntos, legador y legatario. Empezaron a subir el monte. Atrás se quedaron los amigos pensando, me imagino yo, Alice, estos tipos, estos legadores, el burro descansa siempre cuando salen del lugar. Los que trabajan descansan. Menos mal que hay conferencia. Tres días de caminos, de charlas, de pensamientos. ¿Qué hago? ¿Qué me estás pidiendo, Dios? ¿Qué momento es este? Promesa, pérdida, juramento. Pero el legador sabe que Dios le indicó algo. Se mira a sí mismo y aún quizás en su propia persona no encuentras la fuerza para tomar la determinación, aún viéndose en sí mismo, pero es Dios que indica el lugar y aún a pesar de su enfermedad es posible salir a morir a ese lugar y tomar la decisión que Dios te indicó. En contra de lo mejor de lo que los demás piensen, pero prefieren morir en el lugar que Dios le indicó. Entregar la promesa. Más allá de sus fuerzas. Porque como dice el libro de Hebreos, no esperan un reino en esta tierra. Espera la ciudad que está en los cielos. Un buen condominio. Una ciudad donde todo es tranquilo, sin agitación. No, es una ciudad que aparte de todo eso que habrá, es una ciudad en la cual se encuentra el legado. Por eso quería esa ciudad. No quería la ciudad, quería el legado que estaba en esa ciudad, la cual la ilumina, la cual le da vida. Siguieron el camino y conocen la historia. Llegaron al lugar que Dios le había dicho, versículo 9. Edificó allí Abraham un altar, compuso la leña,
ató Isaac y el legado se estaba transmitiendo. Isaac se dejaba atar. Todo el poder para vencer al viejito, para traerle contestaciones y la promesa y las riquezas y lo que podemos conquistar en esta tierra y todo lo que Dios me dio y la tierra y todo esto. El muchachón que según dicen entre 25 y 33 años, 35, no peleó. Comenzaba la adoración de Isaac. Comenzaba la transmisión del legado. Allí entró en la transmisión del mando la visión que el Padre estaba dándole por tantos años. Lo que yo he visto, yo creo. Como dijo mi hermano, a veces no se ve, no es algo tangible, hasta que llega, David, el día de la tangibilidad. Y como dijo Juan, lo que hemos visto, lo que hemos oído y lo que hemos palpado, eso comenzamos a transmitir. Isaac se dejó tomar, se dejó atar. Pese a que todo lo anunciaba, la promesa iba a morir, el juramento que había sido dado nos iba a cumplir, todo lo que era la visión por delante iba a terminar en ese momento, porque a un hombre se le ocurrió dejar todo: esposa, desafíos, bienes, edificios, tiendas, riquezas, reconocimiento en toda la tierra de los que tenía a su alrededor, todo por obedecer. ¿Conoces la historia? Abraham levanta el cuchillo, entonces dice: el ángel de Jehová lo llamó desde el cielo: Abraham, Abraham. A veces Dios, cuando nos indica hacer algo, uno toma tanta fuerza que se pasa de la raya y se pasa. Y cuando Dios te dice algo, no, pará, tenés que volver, te lo tiene que decir fuerte: Abraham, Abraham, hasta aquí. No extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, pues quiero decirte algo. Ya sé. ¿Qué? Ya sé que me temes. ¿Y todo esto? ¿Tú piensas que Dios escogió a este y le trajo la promesa y Dios juró sobre algo que él no sabía que esa ficha a pleno iba a cantar bingo? Si ya lo comentó a los cielos y le dijo: ¿saben por qué escogí a Abraham? Porque yo sé que mandará a sus hijos y a sus generaciones. Yo sé. O sea, Dios sabía quién era Abraham, pero Dios estaba transmitiendo el legado a Isaac. Ya no iba a ser la adoración de Abraham solo como había sido. Hasta ese día, el legado estaba en las manos de Isaac. Y dice: entonces alzó Abraham sus ojos, después de escuchar la voz. Alzó los ojos cuando escuchó la voz. Un poco le pasó lo mismo que a Juan, que escuchó la voz y miraba para todos lados, y miraba para adelante, y miraba para sí, alzó los ojos. Digo, bueno, acá yo sé cómo es y a sus espaldas
el Cordero lo había estado siguiendo todo el camino. Aquellos que miran hacia la dirección que Dios les indica, el Cordero silenciosamente va detrás. Hasta el momento del punto culminante de la obediencia, en ese momento cuando tus noches no tienen fin. Alzás los ojos y a tus espaldas está el Cordero. ¿Y el legado? ¿Cuál es el legado? El legado, hermanos, es el Cordero. El legado que me mostraron mis legadores fue el Cordero. El Cordero. El Cordero. No son nombres, no es fama, no son iglesias, no son riquezas. No es que me vaya bien, no es conquistar la tierra. El legado, querida y amada Iglesia de Dios, es el Cordero. Dios te bendiga.